Ciudad, arte, memoria, cultura digital, Protopodcast, un podcast de Lab Nuevo León. Bueno, pues hola a todas, a todos. Un capítulo más de nuestro Protopodcast, del videopodcast de Lab Nuevo León. Y en esta ocasión tenemos a un grupo, un proyecto que es Visor Histórico, que es un proyecto que lleva desde casi los inicios del laboratorio por aquí, trabajando en el lab. Y me gustaría presentaros pues, a cada uno de sus integrantes. Tenemos a Ángela Carvalho, a Osvaldo Aguilar y Andrés Hernández, que van a estar con nosotros contándonos qué es Visor Histórico. Así que, ¿qué es Visor Histórico, Osvaldo? Pues Visor Histórico es, actualmente pues somos una comunidad en Lab Nuevo León. Empezamos como un proyecto de mediación, investigación, creación. No obstante, pues somos una comunidad de personas que se reúnen para poder no solo investigar, sino difundir e intentar preservar el patrimonio edificado, las herencias edificadas de Nuevo León, sobre todo de aquellas que ya no existen o están en riesgo de perderse. Y entonces pues utilizamos también pues herramientas digitales, también utilizamos realidad virtual, realidad aumentada, para poder hacer estos procesos de recuperación de memoria en conjunto con personas que pues también pudieron vivir de estos espacios, de disfrutarlos y también, por qué no decirlo, sufrir cuando desaparecieron estos espacios. Entonces básicamente va por ahí un poquito, que es Visor Histórico. Súper, has justo hablado del programa de mediación, investigación, creación. ¿Puedes anotar qué es exactamente el programa de mediación, creación? Pues el programa de mediación, investigación, creación partió como una convocatoria del Lab Nuevo León, donde pues se convocaba a personas que quisieran ser mediadoras y también llevar un proyecto prototipable con una serie de acentos, ¿no? Esos acentos tendrían que ser que fuera experimental, que fuera inclusivo, que fuera abierto, que fuera de bajo costo. Entonces, pues ahí la idea surge como Monterrey Antiguo VR. La inscribo tal cual para ese programa de mediación, investigación, creación y se empieza a conformar una comunidad de personas interesadas en el patrimonio histórico, en las herencias culturales edificadas, inmateriales incluso, y pues empezamos a trabajar poco a poco para el desarrollo del proyecto. Súper. Y Andrés, cuéntanos un poco para quien no nos está viendo, porque lo que está haciendo es escucharnos solamente. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto de aquí que tenemos detrás? Pues bueno, estamos en el foro del... Justamente eso, la inmersión. En el foro, en un espacio de lab, y aquí se ha llevado a cabo la inmersión al Cine Elizondo. Detrás de nosotros, pues bueno, está la proyección de las butacas, en lo que en su momento fueron las butacas del Cine Elizondo, de hecho proyectadas sobre las mismas butacas del foro de aquí del lab. Y pues un poquito tratando como de generar esta experiencia de volver a entrar al Cine Elizondo, ¿no? Entonces estamos recreando eso aquí en lab, ¿no? ¿Y por qué hicisteis esto? ¿Por qué hicisteis estas experiencias de inmersión? Pues es un poquito para que quienes no conocimos el Cine Elizondo tuviéramos esa experiencia de vivirlo lo más cercano a la experiencia que tuvieron las personas que sí lo habitaron, y quienes sí lo habitaron que puedan volver a tener esa experiencia de entrar a aquel espacio que representó muchos para ellos, ¿no? Porque más allá del valor arquitectónico, de lo hermoso que es el cine, o que fue el cine, pues el lugar donde conocieron a sus amigos, a sus parejas. Entonces es un poquito esta la estrategia, ¿no? Esa experiencia de vivirlo más realista, ¿no? Súper. Ángela, cuéntanos un poco. Algo que creo que es interesante es saber quiénes forman parte de la comunidad de Visor Histórico, quiénes están trabajando en Visor Histórico.
Bueno, justamente el hecho de que sea una comunidad y desde la ABNL nos permiten que la comunidad sea multidisciplinaria. Existen muchas disciplinas que actualmente están colaborando con nosotros. Habemos principalmente un historiador, arquitectos, estudiantes, incluso personas que ya son profesionistas, adultos que se interesan por los procesos y proyectos que estamos llevando a cabo. Súper. ¿Y además de personas que están directamente involucradas, digo, en el proceso de trabajo, también entiendo que os habéis juntado con gente que digamos que no tiene como una expertise disciplinar, como has dicho, como arquitectos o historiadores, pero que tienen memorias, ¿no?, sobre los espacios que recreáis. Entonces, ¿cómo hay más gente? ¿Cómo os habéis unido? ¿Cómo habéis hablado con esa gente? ¿Cómo habéis conectado con esa gente? Justamente uno de los principales ejes que concordamos los tres que llevamos a cabo en el proyecto es la memoria, el tema de la memoria. Y para ello llevamos a cabo diferentes eventos que se llaman intercambio de memorias, en el que buscamos conectar con los vecinos, con gente que tenga archivos, fotografías, recuerdos que quieran compartir con nosotros. Los hemos llevado a cabo tanto aquí en el Lab como en la Plaza del Chorro, que actualmente es uno de los proyectos que estamos desarrollando. Y de esa manera se han sumado también nuevos colaboradores o han compartido con nosotros esas historias. Súper. Y Osvaldo, cuéntame un poco, ¿qué motivó el proyecto? Yo cuando lo cuento a veces hasta lo hago de una forma burda, porque yo recuerdo muy, muy claro que en ese año, en 2021, cuando yo estaba como ideando este proyecto, en su momento de mediación, recuerdo que por ahí vi que iba a haber una conferencia sobre el cine Elizondo que le iba a impartir una historiadora, Cassandra, colega. Y entonces empecé a ver mucho auge otra vez por el cine, por cómo la gente se lamentaba de la pérdida del cine Elizondo, que había sido uno de los lugares más icónicos para las personas que visitaban el centro de la ciudad. Y entonces yo empecé a investigar sobre ese recinto y me di cuenta de que no encontraba muchas cosas, o sea, que encontraba si acaso un par de artículos, un capítulo pequeño en un libro. Entonces yo decía, ¿por qué si estamos hablando de un lugar que es tan icónico para las personas, que en realidad le guardan un cariño tan grande y que están ansiosos de volver a saber de él? ¿Por qué no se están haciendo más proyectos de recuperación de este tipo de espacios? Entonces, pues en mi mente dije, bueno, puede ser un libro, puede ser una revista, puede ser una colección de fotografías, pero al final de cuentas dije, pues eso ya se ha hecho bastante. Entonces vamos a invitar a la comunidad a ver si podemos hacer algo distinto. Y recordé que Restaurica por aquel entonces estaba haciendo una fotogrametría del Templo de Dolores, si no mal recuerdo. La publican y dije, mira, esto puede ser como un detonante. Entonces dije, pues realidad virtual o como elementos digitales y patrimonio perdido, y pues como uní estas dos ideas. Pero en realidad fue más bien un tema de que me daba coraje no encontrar más información acerca del recinto y que la gente lo pudiera disfrutar, la verdad. Y luego ya se unieron pues muchísimas personas a la iniciativa, sinceramente. Qué bueno, y contarnos un poco, ¿cuál ha sido el proceso de trabajo? O sea, ¿cuál en estos que llevamos ya 2 años, lleva el proyecto? ¿Cuál ha sido el proceso de trabajo? ¿Cómo lo habéis llevado? Pues con el cine Elizondo, pues primero creo que el reto más grande fue el no tener muchos archivos, ¿no?, para poder reconstruir el cine. Y creo que el proceso parte de ahí, de poder buscar la memoria, buscar esos elementos que nos ayuden a reconstruir estos espacios. Entonces, lo primero es la investigación. O sea, investigar sobre el espacio que vamos a estar trabajando. Lo interesante de estos procesos es que todos tenemos perfiles distintos. Entonces, por ejemplo, tenemos comunicólogos. Entonces, ellos nos dan como, nos abren ese pie de, bueno, desde qué perspectiva vamos a también a ver el proyecto o desde qué perspectiva lo vamos a comunicar. Entonces dejamos solamente de verlo desde el lado tanto de la historia o del tema del patrimonio arquitectónico, sino también de qué cosas, qué historias hay detrás de la ciudadanía que queremos también que se entiendan, ¿no? Entonces, un poquito después de esto es conectar con quienes habitaron estos espacios y que nos cuenten
todo lo que se vivía en estos lugares, para también nosotros entender el valor más allá de lo estético. Y luego después de esta parte, pues es un poquito el experimentar y el irnos educando con todas estas estrategias de realidad virtual. En su momento, como el cine no existía, no pudimos usar una estrategia que fue la fotogrametría. Y ahora con el proyecto de la Plaza del Chorro, que todavía está en pie afortunadamente, pues sí lo estamos utilizando. Entonces estamos usando otras herramientas digitales como el escaneo y como la fotogrametría. Entonces estamos trabajando con eso. Luego después de hacer todo este escaneo o de esta recopilación de archivos, ahora sí viene toda la parte de modelado, ¿no? Y es ahí también un reto porque no somos expertos en modelado. Entonces, pues es aprender conforme la marcha, hacer elementos pequeños, elementos arquitectónicos pequeños y luego de ahí escalando, ¿no? Apoyándonos de a lo mejor planos. Si no tenemos planos, pues haciendo los planos. Si no tenemos los planos, pues los hacemos a partir de fotografías o de los recuerdos que nos diga la ciudadanía. Y pues bueno, es un poquito el proceso. Y después en esa parte es también abriendo los procesos a la ciudadanía que nos ha estado ayudando, ¿no? Compartiendo en qué vamos, en qué etapas vamos y también invitando a que se sumen. Un poquito después de eso, pues viene toda la parte como de inmersión o de compartir estos resultados. Entonces, pues por ahí va. Súper. ¿Y cómo o sea, me habéis contado cómo ha sido un poco el proceso de trabajo, de desarrollo del proyecto? Pero ¿cómo ha sido el proceso de gobernanza del proyecto? Un poco cómo habéis compartido esa copromotoría. Ángela, si quieres comentarnos un poco justo de eso. Bueno, pues como ya se sabe, Osvaldo fue el que tuvo la idea inicial y posteriormente con toda la gente que se fue sumando, primero platicó con Andrés, que llegó antes, y se gestionó como este tema de invitarnos. Me sumé yo también y se hizo una invitación así, les gustaría ser copromotores junto conmigo y por eso aquí estamos. Justo, porque realmente la forma en la que trabajamos aquí en el Lab es que un promotor o promotora o promotore presente el proyecto y a ese proyecto se le unan un grupo de colaboradoras. ¿Por qué decidieron que fuera una copromotoría? Porque, o sea, siempre hay que resaltar el valor del esfuerzo de todas las personas, o sea, que han modelado, que han comunicado, que han diseñado, entre otras cosas. Pero es cierto que en el equipo, desde, no sé, después de un par de meses que inició el proyecto, como antes se llamaba Monterrey Antiguo, VR, yo recuerdo mucho que pues había ciertas personas que especialmente estaban cercanas al proyecto y que genuinamente, no que los demás no, pero que en serio se notaba como un impulso más allá de solamente el venir y participar y quizá a lo mejor en 2 o 3 sesiones pues ya no iban a volver, más bien era... Yo ya sentía que se estaba promoviendo el proyecto, se estaba difundiendo y compartiendo el proyecto desde otras voces. Entonces en ese primer momento, pues yo tengo que decirlo, Andrés, la verdad que yo de volada dije, no, pues lo quiero invitar a que me apoye a promover este proyecto porque pues la idea de una comunidad en Lab Nuevo León pues es horizontalizar los procesos. Entonces dije, pues si somos más sumando desde ese frente, pues entonces podemos llegar a más cosas, ¿no? Lo mismo pasó con Angie. O sea, cuando conocimos a Angie, ella llegó y tal cual empezó a modelar con nosotros y a las 2 semanas le propusimos el que fuera también promotora por el hecho de ese compromiso que todos lo tenemos, sí, pero que, por ejemplo, y lo debo de reconocer, si de pronto yo no estuviera, o sea, sé que el proyecto puede continuar porque hay 2 copromotores muy buenos aquí que van a hacer que continúe el proyecto. Es por afán de que el proyecto continúe, de que la comunidad se mantenga, ¿no? Claro. Entonces no sé si quisieras. Sí, es que fue un proceso muy natural, entendiendo también que los proyectos y las comunidades del Lab pues están vivas, ¿no? Y con ello también cada colaborador pues tiene sus dinámicas fuera del Lab, ¿no? Entonces creo que fue muy pertinente, ¿no? El que a veces pues algunos van teniendo más tiempo para involucrarse, otros no tanto, y también creo que no es tanto el interés, sino
como las dinámicas de qué tan permisivo es tu tiempo para poder involucrarte un poco más, porque organizar un proyecto, gestionarlo y estar como en momentos fuera de los horarios que tenemos de sesiones, pues es complicado y es complejo, ¿no? Entonces todos somos profesionistas, y cada uno tiene sus cosas, entonces creo que fue muy natural el ir como cediendo esto, y se ha dado muy bien, o sea, porque en su momento, pues si alguien no puede estar, el otro se puede llevar súper bien. La comunicación es constante, o sea, tenemos mucha comunicación entre nosotros tres, claro, con el equipo de colaboradores también, pero es fundamental eso, o sea, el poder saber todos los procesos que lleva el proyecto de Visor para poder, pues sí, no, que sea muy autogestivo también, incluso desde la promotoría, ¿no? Claro. ¿Cada cuánto tiempo más o menos se reúne Visor Histórico? Actualmente nos estamos reuniendo 2 veces por semana. Tenemos este formato híbrido donde hacemos sesiones virtuales entre semana, precisamente porque, como lo comentó Andrés, tenemos todas nuestras ocupaciones, a algunos se les complica movilizarse para acá, y los sábados tenemos la sesión presencial. Perfecto. Y contarme un poco más, digo, por ahondar y ya como de las últimas preguntas que os hago relacionadas directamente con el proyecto, pero sí me parece interesante que nos contéis qué relación existe en el proyecto entre memoria y tecnología. O sea, cómo se unen esas dos partes dentro del proyecto. Pues en principio también es complicado, o sea, porque hay veces que los procesos tecnológicos y todo esto, como ya lo mencionaba Andrés, del modelado tal cual, del diseño, etcétera, pues consume bastante tiempo y cerebro, ¿no?, de las personas para poder llevarlo a cabo. Entonces, de pronto, hay ocasiones en las que pareciera que la memoria de las personas la estamos como dejando un poquito detrás. Entonces, más bien es encontrar el balance, el equilibrio entre qué es lo que hubo en el pasado y cómo podemos recuperarlo a través de nuevas tecnologías, porque tenemos esa ventaja. Actualmente tenemos tantas tecnologías, algunas con precios, o más bien al alcance de la mano, tan accesibles, que hay que pues explotarlas, ¿no? Entonces, el tema de memoria y tecnología pues se une en solamente, bueno, no solamente, pero en un aspecto específico, que es mostrar algo. O sea, la posibilidad de mostrar algo, de difundir algo, de hacer que las personas lo conozcan desde otras vertientes, ¿no? No las tradicionales. Entonces, explotar ese tipo de cosas que, pues hay que decirlo, están en auge. Entonces, claro. Y más en un estado y en una ciudad como Monterrey, ¿no? Que siempre hemos tenido, o sea, siempre está ese asunto de cómo es una ciudad que construye sobre lo anterior sin recuperar lo que ha pasado, ¿no? Un poco. Entonces, creo que ahí Visor Histórico es un gran proyecto, ¿no? Justamente para repensar esa actitud y esa forma de hacer ciudad. Yo he establecido el binomio tecnología-memoria, pero quizás ustedes tienen otro binomio. ¿Creen que se establece relación entre otras cosas en el proyecto? ¿O es un proyecto de memoria y tecnología, tal cual? Pues sí, o sea, sí es un proyecto muy de memoria y tecnología. O sea, es que la tecnología pues es nuestra herramienta de preservación y divulgación. Y es nuestra arma para, de alguna forma, prever o prepararnos para esas dinámicas que están sucediendo en la ciudad, de que de pronto un día ya no esté algún edificio, ¿no? Y no quisiéramos no tener nada de ese edificio, ¿no? Entonces, un poquito el proyecto tiene esa misión de poder registrar todos esos espacios, incluso antes de que desaparezcan, y no porque queramos que desaparezcan, sino porque es una realidad que está sucediendo, ¿no? Un poquito también la parte de divulgación es generar o incentivar en la sociedad a que defienda estos espacios. Entonces es también como nuestra arma. Entonces sí van muy relacionados, porque hay que aceptarlo. Nuestra realidad ahora es la tecnología, ¿no? O sea, gran parte de ella es la tecnología. Hay un universo entero en toda esta parte digital, y desde ahí también se tiene que comunicar. Entonces,
pues sí, no sabría qué otra cosa se relaciona. Pues ahorita conversando lo decíamos, Angie, también comunidad y ciudad, ¿no? Lo mencionabas un poquito. O sea, Sí. creo que sí es memoria, es tecnología, pero no hay memoria si no hay ciudad. Y no hay ciudad si no hay comunidad. Entonces, esos 4 elementos creo que son como lo que nos va guiando, porque pues, o sea, el derecho a la ciudad, el derecho a la memoria es algo que poco se habla, y la verdad, si una persona o si nosotros como sociedad no tenemos memoria, pues entonces no nos reconocemos y no reconocemos al otro. Entonces creo que también ese es un fuerte, ¿no? Sí, exacto. Y justamente hemos comentado que precisamente estos lugares en los que estamos trabajando tienen ese valor por las actividades, las dinámicas que surgieron en ellos, por que la gente los recuerda. Y eso, más que el valor estético o arquitectónico, es lo que le da ese potencial de recordar. Claro, perfecto. Y quería también preguntaros, digo ya para ir terminando, pero creo que es interesante que nos contéis un poco con quiénes os habéis vinculado. Es decir, cómo el proyecto que se empezó a prototipar en el laboratorio, de qué forma se ha vinculado con otros actores en la ciudad y en qué han consistido esas vinculaciones o esas alianzas. Quien quiera lanzarse. Sí. Pues el proceso de vinculación también fue muy natural. O sea, y empezó a partir de que empezamos a divulgar el proyecto, a partir de que entramos en una plataforma digital que fue Instagram, y empezó a darse a conocer el proyecto, y uno de ellos que llegó por ese medio fue el IAPAM, que es el Instituto del Adulto Mayor, y ellos nos contactaron para poder pues compartir el proyecto con su comunidad, ¿no? Entonces nos invitaron a generar un taller para poder compartir los procesos y que incluso ellos puedan compartirnos las memorias que tienen y ayudarnos en ese proceso. Creo que parte de las vinculaciones siempre nos traen a esos colaboradores externos al proyecto como tal. Y pues bueno, ese es como tal el IAPAM, pero claro que antes tuvimos colaboradores en el proceso de creación del prototipo del Cine Elizondo, como Mosla del TEC, que nos ayudó con toda la parte tecnológica y de asesoramiento de estas nuevas tecnologías, con la parte de los óculos, de los lentes de realidad virtual. Después de ellos también colaboramos, bueno, en ese lapso también colaboramos creo que es la Secretaría de Turismo, en el Día del Patrimonio. Entonces colaboramos con el Día del Patrimonio, formando parte de este programa que es a nivel estatal. Entonces fue muy importante para nosotros poder formar parte de este día, que pues es el día que tenemos para poder divulgar más, ¿no? Que lo ideal es que sean todos los días, pero ese día se hace un gran evento, ¿no? También recientemente colaboramos con unos colectivos de teatro, que es Percha Teatro, con Espacios Sin Colisión, y con Ejido 12, que es una dupla de artistas visuales. Y colaboramos para el proyecto de Donde Habita el Olvido, que es una obra performática donde compartimos todo esto que sucedió a partir de la demolición y durante la demolición de todas esas casas y de ese barrio donde ahora está la Macroplaza. Entonces fue una colaboración muy interesante porque pues tanto mezclamos tecnología, memoria, comunidad, porque abrimos más los procesos, otras disciplinas externas a las que habíamos trabajado como lo es el teatro, pues se involucraron en divulgar esto. Entonces, pues fue muy interesante, fue un proyecto que fue muy bien aceptado, muy bien arropado por la ciudadanía. Y pues también en eso colaboramos con la Facultad de Arquitectura, con una ponencia para compartir estos procesos. O sea, creo que esto de llevar la comunidad de visor histórico fuera del lab ha sido muy importante porque más personas van conociendo los procesos, a pesar de que pues, es un proyecto muy grande, tanto el laboratorio, hay personas que todavía no lo conocen, entonces eso es muy interesante porque llega a personas que en un futuro se pueden tanto convertir en colaboradores como en mismos promotores de algún proyecto, ¿no? Entonces... Claro.
justo solo por aclarar para quienes nos están escuchando no desde otros lugares que no son Monterrey, la Macroplaza es un espacio que en los años 80, si no me equivoco, se derrulló mucha parte de la ciudad para crear la Macroplaza, ¿no? Sí, fueron 21 cuadras de edificios que pudieran haber sido catalogados como patrimonio, entre los que se encontraban viviendas, negocios, lugares de esparcimiento público. Entonces que se demolió todo eso, incluido el Cine Elizondo, ahí se encontraba el Cine Elizondo, y es un proceso que pareciera que está lejano a 40 años, pero que sigue ocurriendo en el centro de Monterrey y en otros barrios cercanos al cuadro, al primer cuadro de la ciudad. Y nada más para anotar también ahí, pues justo me gustaría resaltar que todas estas colaboraciones que han ocurrido a lo largo de este tiempo pues han sido, sí, de la forma más natural, pero si se fijan también como muy de acuerdo a la línea que nosotros como proyecto hemos trazado, que es el tema de la memoria, por ejemplo, con el Instituto Estatal de Personas Adultas Mayores, el tema de la tecnología con MOSLA, y el tema de la experimentación, aunque está como impregnado en todos los proyectos de laboratorio. Pues bueno, la experimentación en entornos teatrales nunca nos lo imaginamos y ocurrió, ¿no? Entonces, no sé, por ahí va un poquito. Súper. Y Angie, ya por terminar, ¿qué sigue? ¿En qué andan ahora? Si alguien quiere unirse a la comunidad, ¿qué es lo que están haciendo ahora mismo? Bueno, primero resaltar que somos una comunidad completamente abierta. En cualquier momento, si un colaborador se quiere sumar, nosotros felices de recibirle. Y pues actualmente estamos trabajando en el prototipo de la Plaza del Chorro, desde los diferentes ejes, la investigación, el modelado, tenemos pendiente hacer visitas a archivos históricos. Pues también nos invitaron a hacer un artículo para la revista de Atisbo, y más colaboraciones, como ya lo resaltó Andrés también, siguen más funciones de Percha Teatro y pues bastante movimiento. Súper. ¿Dónde está la Plaza del Chorro? Para quien quiera unirse y que más o menos sepa dónde están trabajando. Está aquí muy cerquita en Isaac Garza y Treviño. En esa esquina pueden encontrar, bueno, es un cuadro, comprende una colonia, mejor dicho, una manzana entera, la plaza, pero en esa esquina como referencia creo que es la que pueden ubicar todas las personas. También los viernes a partir de las 5 de la tarde, se pone un mercadito muy interesante por ahí, con el que después les vamos a tener noticias también sobre los acercamientos que hemos tenido con estas personas. Pues muchas gracias, Visor Histórico. Gracias, Ángela, Osvaldo, Andrés. Gracias a todos y a todas por vernos, por escucharnos. Esto es Protopodcast, es un videopodcast de Lab Nuevo León. Hoy hemos tenido al equipo de Visor Histórico. De verdad, muchas gracias. Suerte, que siga la comunidad, que se haga cada vez más grande, que puedan seguir vinculándose y que sientan Lab Nuevo León como su espacio de trabajo y de reunión. Gracias a todos y aquí lo dejamos.